Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar distancia entre dos puntos. Jóvenes, en este video les enseñaré cómo es que se debe de calcular la distancia entre dos puntos. Pero antes de iniciar, usted debe de conocer qué es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. La distancia entre dos puntos jóvenes es la longitud del segmento de recta que los une. Esto quizá no esté un poquito claro, pero con la gráfica usted lo va a entender mejor. Supongamos que usted tiene un punto A aquí. Todo esto está, claro, está en un plano cartesiano. Imagínese ese escenario. Y aquí tenemos un punto B. Bien, la distancia, jóvenes, que une ese punto A o ese punto B es lo que se llama la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Estos jóvenes, este segmento de recta que va desde este punto A hasta el punto B se denota de la siguiente manera como distancia de el punto A al punto B. Deben de tener en cuenta, jóvenes, que la distancia entre dos puntos siempre es positiva y puede ser igual a cero. Tienen que tener eso en cuenta. Repito, la distancia entre dos puntos siempre es positiva y puede ser igual a cero. Y siempre cuando usted esté resolviendo un ejercicio en el cual usted tenga que determinar la distancia entre dos puntos, el resultado siempre le debe de dar un número real. Tienen que tener en cuenta eso, pero un número real positivo o igual a cero. Bien, tienen que tener en cuenta esa condición. Ahora, jóvenes, les voy a mostrar cuál es la fórmula que se debe de utilizar para calcular la distancia entre dos puntos. Jóvenes, esta es la fórmula que se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos. Y esta fórmula nos plantea lo siguiente, que la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de la resta de x2 menos x1 elevado al cuadrado más el valor absoluto de la resta de y2 menos y1 elevado al cuadrado. Bien. Aquí le pongo aclarando de que esta fórmula nos permite calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Bien, cada vez que usted tenga que calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, esta es la fórmula que usted debe de utilizar. O cada vez que a ustedes le den dos puntos, bien, y le dicen que deben de calcular la distancia, esta es su fórmula. Bien, con esta fórmula usted puede determinar la distancia que hay entre esos dos puntos, independientemente de si está en el plano cartesiano. Ahora, jóvenes, vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a tener que calcular la distancia entre dos puntos. Este es, jóvenes, el primer ejercicio que estaremos realizando y nos plantea lo siguiente. Cito, calcula la distancia entre los pares de puntos dados. Me están dando el punto A que vale menos 2,6 y el punto B que es de menos 5,2. Con esta información, jóvenes, podemos calcular la distancia entre estos dos pares de puntos. El primer paso es, jóvenes, escribir nuestra formulita para calcular la distancia entre dos puntos. Y la fórmula nos plantea lo siguiente, que la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esa es nuestra formulita, jóvenes. Ok. Lo primero es que hay que darle valor a esto. ¿Cuáles serán mi punto x2 y quién será mi punto x1? Tienen que tener eso en cuenta. Entonces, según los datos que tenemos, yo voy a especificar que este menos 2 me representa mi x1 y que este menos 5 me representa mi x2. Una vez yo digo cuáles son las x, vamos con la y. Si este x1 es obvio que este tiene que ser y1 y este y2, porque si inicié con 1 aquí, este también tiene que ser el y1.
Igual aquí, si este para mí es mi x sub 2, el que está al lado tiene que ser su y sub 2. Tienen que tener eso muy en cuenta, jóvenes. Bien, entonces vamos con la sustitución de los datos. Igual, raíz cuadrada de, vamos a poner una raíz, ok, valor absoluto de x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Para nosotros, x sub 2 es menos 5. Este menos es de la fórmula, así que lo voy a poner con negro para que no se confunda. Ahora vamos con x1. x1 vale menos 2. Como este x1 también tiene un signo de menos delante, hay que ponerlo entre paréntesis para separarlo del menos de la fórmula. Entonces, aquí cerramos esto y elevamos esto al cuadrado. Vamos ahora con las y. Bien. Y sub 2 vale 2, menos de la fórmula, y sub 1, entonces y sub 1 vale en este caso 6. Lo ponemos 6, ahora sí, cerramos esto, ok, y esto lo elevamos a la segunda potencia. Ahora vamos a resolver, bien. Aquí me abro mi barra. Este menos 5 hay que bajarlo, ya que tenemos que multiplicar estos dos signos. Tenemos que decir ese menos por este signo de menos, que del menos 2. Entonces, bajamos el menos 5, solo primero. Hay que simplificar los signos. Decimos, como le dije, este menos de la fórmula por es el menos del menos 2. Si decimos menos por menos nos da más. Entonces vamos a tener más 2. Vamos a cerrar esto entre barra y lo elevamos al cuadrado, más. Esta partecita aquí sí podemos resolverla, ¿bien? Abrimos nuestra barra. Decimos entonces 2 menos 6, signos distintos se restan, si a 6 le quito 2 a 4, como el 6 es mayor y tiene un signo negativo delante, este 4 también será negativo. Cierro esto entre barra y lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Bien. Decimos aquí ahora, aquí tenemos esto que está aquí, ese menos 5 más 2, lo podemos resolver. Decimos entonces, signo diferente, se restan en este caso. Si a 5 le quito 2, me queda como resultado 3. Como el 5 es mayor y delante, mire, tiene un signo de menos, significa que este 3 también quedará negativo. Y eso se tiene que elevar al cuadrado. Más, ya el otro lado está simplificado, simplemente hay que bajarlo. Entonces quedaría menos 4. Y esto se tiene que cerrar y elevar a la segunda potencia. Vamos a continuar, jóvenes. Decimos aquí entonces, valor absoluto de menos 3, eso es 3. Acuérdense que el valor absoluto de un número es ese mismo número, pero positivo. Bien, en pocas palabras te pone el número positivo. Esto sería 3 al cuadrado más valor absoluto de menos 4, eso es 4 al cuadrado. Resolvemos ahora sí la potencia y vamos a tener la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 4 por 4. Les recuerdo que 4 elevado a la segunda potencia, eso es 4 por 4, queda 16. Lo mismo que con 3 elevado al cuadrado, eso es 3 por 3, queda como resultado 9. Tienen que tener eso muy en cuenta, jóvenes. Realizamos ahora esta suma. 9 más 16, eso nos da como resultado 25. Y la raíz cuadrada de 25, eso es igual a 5. Ese 5 me representa la distancia que va del punto A al punto B. Y este es mi resultado final para este primer ejercicio. Facilísimo, ¿no, verdad, jóvenes? Ahora vamos a explicarle un segundo ejemplo por si esto no quedó claro. Jóvenes, este es el segundo ejercicio que estaremos realizando. Este ejercicio nos plantea lo siguiente. Debemos determinar la longitud entre los pares de puntos dados. Bien,
La longitud viene de distancia, ya que la distancia es la longitud que va del punto A al punto B, entonces es lo mismo. Se debe de utilizar la fórmula de la distancia. Esto se lo voy a explicar un poquito diferente para que capten mejor la información, jóvenes. Bien, usted también lo puede hacer si no tiene muy claro cuáles son los datos que va a introducir en su fórmula. Puede aquí sacarlo y desglosarlo de una manera más bonita. Entonces escribimos los datos. Como ya conocemos la fórmula, los datos que debemos de conocer son x1, x2, y1 y y2. Esos son los datos que debemos de conocer, jóvenes. Si decimos, jóvenes, que x1, vamos a decir, es del punto A que es menos 4, significa que y1 tiene que ser 6. Y si decimos que para x2, el valor ya que queda tiene que ser menos 2. Y2 será el número que está de menos 2, que es 14. Y quedaría así ya, si sacamos los datos. Ya aquí lo único que tenemos que hacer es buscar nuestra formulita y escribirla. Y decimos que la distancia que va del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de x2 menos x1 elevado al cuadrado más entre barra y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esa es nuestra formulita, jóvenes. Bien, vamos a resolver esto entre barra el valor de x2. ¿Cuánto vale x2? Menos 2. Ponemos nuestro menos 2 y el menos de nuestra fórmula. x1, ¿cuánto vale? Menos 4. Como aquí tenemos un menos y el otro número que es x1 es menos 4, debemos de escribir ese número entre paréntesis, el menos 4. ¿Ok? Eso debe de estar cerrado entre barra y elevado a la segunda potencia. Continuamos. Ahora y2, ¿cuánto vale? 14. Menos de la fórmula con azul, el valor de y1 que vale 6, que va con violeta. Eso va cerrado entre barra y elevado a la segunda potencia. Cerramos esto y continuamos. Bien, vamos a resolver. Barra. Se debe de simplificar los signos en este caso. Ese signo de menos de la fórmula va a multiplicar ese signo de menos del menos 4. Cuando digamos menos por menos, nos va a dar como resultado más. Entonces bajamos el menos 2 y escribimos más 4. Eso va cerrado entre barra y elevado a la segunda potencia. Más. Abrimos barra. En este caso no voy a resolver 14 menos 6. Lo voy a bajar y lo vamos a resolver luego. 14 menos de la fórmula, el 6. Y eso lo cerramos y lo elevamos a la segunda potencia. Continuamos. El símbolo de raíz. Bien. Resolvemos esta operación. Tenemos una operación que es con signo distinto. Tenemos menos 2 más 4. Esto me dice lo siguiente, que si tenemos 4 pesos y nos quitan 2 pesos, ¿cuántos pesos vamos a tener? Vamos a tener 2 pesos positivos. Entonces escribimos aquí 2 pesos positivos entre barra elevado a la segunda potencia más barra 14 menos 6. Bien, si tenemos 14 pesos, jóvenes, y nos quitan 6 pesos, vamos a tener 8 pesos entre barra elevado a la segunda potencia. Vamos a seguir. Bien. Se resuelve en este caso el valor absoluto. Les recuerdo que esa barra representa el valor absoluto. Valor absoluto de 2, eso es 2. Entonces ponemos 2 elevado al cuadrado. Resolvemos el valor absoluto de 8. Eso es 8 elevado al cuadrado. Eso es igual a, abrimos el símbolo de raíz, resolvemos esa potencia, 2 elevado a la segunda potencia, eso es igual a 2 por 2, que nos da como resultado 4. Escribimos el 4 más 8 elevado a la segunda potencia, eso es igual a 8 por 8, que eso nos da como resultado 64.
Bajamos esto ya que tenemos que realizar esa suma. Si a 64 jóvenes le sumamos 4, esto nos da como resultado 68. Bien. Por último, 68 no tiene raíz cuadrada exacta, pero se puede simplificar. Entonces, vamos a poner 68 aquí y vamos a descomponerlo en sus factores primos. Bien, 68 es divisible entre 2. Si dividimos 68 entre 2, eso nos da a 34. 34 es par, también es divisible entre 2. 34 entre 2 a 17. 17 primo, solamente es divisible entre sí mismo. Y si dividimos 17 entre 17, nos queda 1 y ya terminamos, porque eso es lo que queríamos aquí. Agrupamos en este caso los números que son iguales, dos números, bien, porque hay que buscar raíz cuadrada. Entonces necesitamos dos números que sean iguales para poder simplificarlo. Entonces tenemos este número y este número. Y esto se expresa como 2 elevado a la segunda potencia y el 17 va a pasar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dos números que encontramos? Lo vamos a sustituir. Vamos a escribir estos números en vez de 18. Entonces, bajamos esto, decimos raíz cuadrada de 2 elevado a la segunda potencia por 17. Descomponemos esa raíz, jóvenes, y quedará como 2 a la segunda potencia, bien, por raíz cuadrada de 17. Aquí, eso que está aquí son inversos, jóvenes. Esos dos, esa potencia y esa raíz son propiedades inversas. Por lo tanto, se cancelan porque son propiedades inversas. Y eso nos quedaría como 2 por 17. Y esa es la distancia que va del punto A al punto B. ¿Ok? Pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.